¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos en un nuevo espacio de Cataluña Española, aquí para Sociedad Civil Vídeos, y vamos a hablar de un tema serio, de un tema grave del pasado, pero es bueno que se conozca la verdad de la historia. Estamos aquí en el centro de Barcelona y vamos a hablar de la Semana Trágica de Barcelona, del año 1909, que guarda cierta similitud con lo que está pasando este año en 2019. Barcelona en llamas, como lo estuvo antes. Esta vez no es tan cruento, pero, ojo, también nos dan un aviso de lo que pueden llegar a hacer y, sobre todo, un Estado que no actúa ni reacciona. ¿No es así, don Rafael María Molina? Pues sí, la Semana Trágica de 1909 es uno de los momentos más importantes de la historia de la Barcelona contemporánea y fue, como su nombre indica, en el mes de julio de 1909, pues una semana en aquel momento de explosión revolucionaria en Barcelona, que en aquella época no ardían los contenedores, porque de hecho no había todavía, pero ardían las iglesias, que era lo que quemaban los revolucionarios entonces, y lo que quizá vuelvan a quemar, por desgracia. Y bueno, fue una semana tremendamente trágica, por algo se le llamó así. Murieron casi 100 personas, la gran mayoría, unos 70, eran revolucionarios. Fueron incendiadas más de 80 iglesias. Hay esas imágenes tan tétricas de las momias, de las monjas, que en aquella época, como muchas monjas de tiempos anteriores estaban enterradas en los conventos, las sacaban. Son esas imágenes tan tétricas que se volverán a repetir, por desgracia, durante la Guerra Civil en Barcelona y en otras partes de la retaguardia republicana. Murieron unas 70 personas en la Semana Trágica del año 9 y murieron también unos 30, o sea, 70 revolucionarios, quiero decir, y unos 30 agentes de autoridad o soldados y también sacerdotes. Fue un momento de explosión revolucionaria que causó el terror a la burguesía catalana, como hablaremos entonces, aunque luego se produjo un cambio que es muy catalán, ¿no? En la situación que al cabo de un año se había girado completamente la tortilla, digamos, ya lo iremos viendo. Vamos por partes, don Rafael María Molina, historiador, que es un honor tenerte otra vez aquí, porque es curioso, cuando has dicho que era en el mes de julio, se puede decir que en cierta manera fue otro alzamiento de julio, pero esta vez totalmente injustificado, porque realmente los sacerdotes, las monjitas, no habían hecho absolutamente nada. Fue por odio a la fe puro y duro. Sí, hay un motivo o un móvil, que más bien es una excusa, que es la guerra de Marruecos, que empieza en el mes de julio de 1909. España tendrá una guerra colonial que a lo largo de diferentes etapas, en el principios del siglo XX, entre 1909 y 1927, tendrá el ejército en lo que se llamaba entonces el Protectorado Español del Norte de África, ¿no? Lo que es Marruecos. Esa guerra empieza en julio del año 9, cuando las tribus, las cábilas, como se decía entonces, atacan a posiciones españolas. Y entonces el gobierno español de aquella época, que es presidido por Antonio Maura, que era un partido conservador de origen mallorquín, por cierto, se ve obligado a llevar a cabo una serie de reclutamientos, entre ellos de emergencia, porque la ciudad de Melilla se vio en grave peligro. Fue atacada por 30.000 guerrilleros marroquíes y no había más que menos de 8.000 soldados regulares, y se vio obligado el ejército a llevar a cabo unos reclutamientos de emergencia por toda la península, de muchos de ellos de reservistas, y esto fue la chispa que motivó el levantamiento revolucionario en Barcelona. Pero insisto, ¿qué culpa tienen los sacerdotes que predican el evangelio en la iglesia, las monjitas que se dedican a atender a los pobres? ¿Qué culpa tienen de la guerra de Marruecos? ¿No? Es que es totalmente surrealista, realmente. Si te quieres alzar, álzate en todo caso contra ese ejército si hubiese sido injusto, ¿no? En todo caso. Sí, lo que pasó fue que en Barcelona ya desde finales del siglo XIX había bueno, pues igual que hoy en principios del XXI se ha dicho, y es verdad, lo hemos comprobado tan trágicamente hace pocas fechas, ¿no? Un magma de antisistemas hay hoy en día, ¿no? De miles de ellos. Pues en Barcelona había entonces un magma de anarquistas revolucionarios, muchos de ellos, a ver, el terrorismo en Barcelona empezaba a tener larga tradición anarquista, porque ya en 1893 había habido episodios muy sangrientos, como fue la bomba del Liceo, como fue el atentado de la calle de la procesión del Corpus, perdón, en la calle de Cambios Nuevos, que murieron, en todos estos atentados murieron casi 40 personas, y ya había habido estallidos esporádicos de violencia anarquista. Es verdad, todo hay que decirlo, que obviamente no se justifica por eso, pero las condiciones de la clase obrera en Barcelona en aquella época eran muy dramáticas, porque bueno, pues vivían en un poblado chabolista, vivían en unos ciudades muy lamentables, lo cual fue aprovechado, fue un caldo de cultivo para el terrorismo anarquista, para la introducción del anarquismo, que llegó a ser, como está en la historia contemporánea de Barcelona y es de todos conocido, la fuerza revolucionaria principal en Cataluña, la fuerza revolucionaria principal desde finales del 19, desde finales del 19 hasta
1940, hasta el final de la guerra. Bueno, 1938 realmente. Los criminales de la Semana Trágica fueron luego ajusticiados, muchos de ellos. ¿Qué diferencia con el caso de Víctor Laínez, ¿no? Que lo matan por la espalda y realmente el asesino estará esta primavera ya de rositas en la calle? Sí, bueno, era la justicia de aquella época, en España y en todos los países, la justicia penal era mucho más contundente. En aquella época, sobre todo, lo que hubiera sido impensable es lo que ha pasado ahora, ¿no? Por ejemplo, que se produce una serie de quemas, de incendios de la ciudad por diferentes barrios y la ciudad está en llamas, como llegó a pasar hace escasamente un mes y medio, y la actitud de la fuerza pública, aunque es muy heroica, fue muy heroica en algunos momentos, ¿no? En defensa, por ejemplo, de su propia comisaría, aquí en la Vía Layetana y muy cerquita, en la Plaza de Urquinaona, hubo momentos que la Policía Nacional se batió con mucho coraje. Pero aún así la respuesta del Estado en general en este siglo XXI es muy débil ante los disturbios revolucionarios. En aquella época los disturbios revolucionarios en España y en toda Europa los combatía el ejército y además con armas de fuego. O sea, no había todos estos conceptos actuales de pelotas de goma, no sé qué, para proteger siempre la integridad en aquella época. Para bien o para mal, los levantamientos revolucionarios solían ser muy sangrientos de un lado y de otro. Yo, como el ministro Marlaska dijo que en Barcelona no pasaba nada, pues yo salía a Vía Layetana, a una terraza, pues a tomar algo, ¿no? Tranquilamente, como no pasaba nada, pues... No, efectivamente, ¿no? No pasaba nada, pues la gente estaba aterrorizada, ¿no? Aquí hace un mes y medio, ¿no? A las 8 de la tarde todo el mundo se encerraba en sus casas en Barcelona. Te encontraba las calles de Barcelona desiertas. Bueno, pues en aquella época pasó lo mismo, pero con los conventos. El principal objetivo eran los conventos, ¿no? Hay un chispazo que es, como decimos, con ocasión de la guerra de Marruecos se empiezan a organizar reclutamientos. Cuenta de las crónicas de la época, hay por ejemplo un libro muy interesante sobre este tema del periodista Manuel Caballé y Clos, que escribió 2 libros sobre la guerra de Marruecos en 1909, pero dedica amplios capítulos también a lo que pasó en Barcelona. Y cuenta que el chispazo inicial fue como los primeros días de reclutamiento en Barcelona para la guerra de Marruecos. Cuenta ya, en el puerto de Barcelona se vivieron escenas complicadas que también se dieron en Madrid, en la estación de tren, entre enfrentamientos entre manifestantes, entre comillas, pacifistas, que eran revolucionarios realmente, y los propios mandos militares, ¿no? Cuentan, por ejemplo, cómo en los embarques, pasó en la estación de tren de Madrid de Atocha también, y en los embarques en el puerto de Barcelona, dice, entonces estaba y aquí pasó en la guerra de Cuba, un fenómeno que se daba era que las damas patrióticas, que llamaban, ¿no? Que eran unas mujeres normalmente de la burguesía, que acudían a despedir a los soldados y les daban pues chocolatinas, les daban cigarros, les daban cosas para despedirlos, ¿no? Y cuenta como ya empezaron a aparecer en el puerto de Barcelona en los primeros días de los embarques, empezaron a aparecer revolucionarios que insultaban a las damas y ahí diciendo, bueno, pues, y tuvo que intervenir la fuerza pública para proteger ya la seguridad de los embarques. Los soldados, digamos, atónitos, iban embarcando en los barcos que los llevaban hacia Melilla, entre escenas ya de tensión en el puerto de Barcelona. En Madrid ya hubo, por ampliar el contexto, como decimos, enfrentamientos muy fuertes. Llegó a haber uno muy fuerte en la estación de Atocha entre revolucionarios y partidarios de la muy fuertes, patrióticos. Pero no dice que eran pacifistas. Sí, los pacifistas atacaron a los manifestantes patrióticos que había en Madrid, en la estación de Atocha, y se llevó un vivo enfrentamiento. Unos se gritaban, muerte al gobierno, muerte a Maura, muerte a la guerra, abajo la guerra. Otros gritaban, viva España, muerte a los traidores. Ya era una situación que empezaba a gestarse de tensión. Vamos a hablar de estadísticas. ¿Cuántos muertos hubo aproximadamente? ¿En la Semana Trágica de Barcelona o en la guerra? No, la Semana Trágica de Barcelona. En la Semana Trágica, que es el tema. Hubo aproximadamente un centenar de muertos, de los cuales 70 fueron revolucionarios y unos 30 fueron entre agentes de seguridad, o sea, policías, soldados y sacerdotes también. Fueron quemadas muchísimas iglesias de Barcelona. También hubo una importante pérdida del patrimonio artístico y cultural, ¿no?, de la ciudad. Sí, bueno, se quemaron iglesias importantísimas. Hay que pensar que muchas de las iglesias que vemos en Cataluña, que en teoría son de hace siglos, son románicas, por ejemplo, bueno, hablando en este caso de lo que pasó en la Guerra Civil, en realidad se reconstruyeron en los años 40, o sea, son de los años 40, o sea, son copias idénticas, pero estaban destruidas, evidentemente, y en Barcelona muchas de las iglesias, la ciudad de Barcelona, en 1909 fueron quemadas, por ejemplo, la famosa... en Sarriá se quemaron muchas, la iglesia de los jesuitas del Paseo San Juan, tan famosa, la que está en el paseo junto al monumento a Verdaguer. Se quemaron, por ejemplo, el Santa María del Mar sufrió daños, y se llegó a intentarse quemar la Catedral de Barcelona, aunque no se pudo. O sea, muchas numerosas iglesias, por ejemplo, la que está en la calle Caspe, los jesuitas de Caspe, fueron quemadas muchas iglesias de Barcelona.
y las que no fueron quemadas fueron saqueadas, ¿no? Porque al principio, los primeros días, las fuerzas de seguridad se vieron totalmente desbordadas y los revolucionarios fueron dueños de la ciudad durante unos días hasta que realmente la situación fue trágica. Todo esto lo explica muy bien, bueno, aparte de los medios de la época, hay las famosas narraciones que hizo de ello el poeta Joan Maragall, abuelo de Pascual Maragall, donde explicaba el miedo de la burguesía encerrada en Barcelona y pidiendo al ejército, empezando por los mismos catalanistas, pidiendo al ejército que interviniera en Barcelona para poner orden porque la situación era desesperada. Es curioso cuando uno va paseando por la Barcelona de Colau, ¿no? Que lleva años gobernando, que vemos placas en homenaje a estos anarquistas, ¿no? Y ponen víctimas del fascismo, ¿no? Entonces da igual, simplemente hagas lo que hagas, si eres antifascista, pues ya eso te legitima para hacer crímenes y encima eres un héroe. Bueno, otro día podíamos hacer un programa sobre los disturbios ya en el siglo XIX, esporádicos, que fueron revolucionarios en Barcelona, anticlericales, por ejemplo, lo que se conoció como la Jamancia, se conoció en 1843, y otros que hubo en la década de 1830, donde murieron cientos de sacerdotes en Barcelona. Quiero decir, al hilo de que Ada Colau, hoy en día nuestra alcaldesa Ada Colau, ha llegado a decir que esos disturbios revolucionarios anticlericales del siglo XIX, esporádicos, incluyendo la Semana Trágica, aunque no lo citaba expresamente, pero por el contexto se entendía, ella los ha llamado revueltas democráticas, ¿no? Para ella son héroes los anarquistas que hacen aquello. Bueno, pues entérense todos los televidentes, ¿no? Quién es la señora Colau, ¿no? Y a quién defiende, ¿no? Realmente que hay que quitarle la careta ya, ¿no? Tanto que hablan de pacifismo, de democracia, pero ¿cuál es la democracia? No, Barcelona está, la alcaldía es de extrema izquierda hoy en día. Pero lo que está claro es que en el caso de 1909, los principales autores, digamos orgánicamente, de los incendios fueron los anarquistas, en su mayor parte, también los socialistas, que en aquella época todavía era un partido pequeño, y en parte también los lerrouxistas, curiosamente, porque esto, como lo hablamos en su día, reportaje de Lerroux, en aquel momento los lerrouxistas estaban en su fase más de extrema izquierda, revolucionaria y antirreligiosa. El otro día un historiador conocido, no vamos a decir el nombre, nos comentaba que según él, esta democracia que quieren acabar ellos con el sistema, no lo van a hacer de la ley a la ley esta vez, sino lo van a hacer de una forma cruenta, ¿no? No hay otra manera para ellos de cambiar las cosas. Hombre, lo que hemos vivido hace un mes y medio en Barcelona daba miedo, ¿no? Por ejemplo, y entonces reconozco que no yo, o sea, mucha gente en Barcelona, y a las 8 de la tarde, como decimos, se cerraba en casa y hasta las calles estaban desiertas, ¿no? Había esa sensación como de miedo en la ciudad, una sensación que llegó a ver, concretamente hablando de lo que ha pasado hace un mes y medio, mucha gente pensaba, ahora están quemando contenedores, pero si incendian edificios y empiezan a incendiar viviendas, ¿qué pasa? Porque hay momentos que no teníamos la actuación, ni había bomberos, ni había mozos de escuadra, ni había casi nada, la Guardia Urbana estaba, yo lo vi con mis ojos, ¿no? Estaba literalmente cruzada de brazos ante las hogueras, y bueno, pues situación que daba miedo. Y volviendo hace un siglo, pues la propia burguesía, no la burguesía, toda la gente en Barcelona vivía un ambiente de terror. Es muy interesante, como comentaremos luego, el giro radical que dio la situación en Barcelona entre 1909 y 1910. Cómo se produjo, eso lo describía también Joan Maragall, esa sensación inmediatamente después de terminar los disturbios de la Semana Trágica del año 9, que como los principales, todos los sectores de la ciudad pedían un castigo implacable hacia los revolucionarios, eso se acabará sustanciando en lo que realmente fueron 6 o 7 sentencias de muerte, tampoco fueron más, después de con procesos que hubo. Una de ellas fue tuvo grandes consecuencias políticas, fue la del famoso Francisco Ferrer Guardia. Y bueno, como veremos luego, esto se giró la tortilla de tal forma un año siguiente que los que habían sido considerados revolucionarios y asesinos un año antes, al cabo de toda la izquierda política española, catalana y española, un año más tarde, ya les consideraba víctimas de la represión del gobierno de Maura. Todo esto hizo caer al gobierno de Maura, ¿no? Claro, es que la izquierda cuando toma el poder cambia la historia, ¿no? La reescribe, lo hacen a la perfección. Pasó un fenómeno que fue ejecutado Francisco Ferrer Guardia. Francisco Ferrer Guardia era un pedagogo anarquista, próximo al anarquismo, había estado detrás, fue un ideólogo, aunque lo ocultan, fue un ideólogo del terrorismo anarquista. Él tenía una escuela que había fundado, una escuela moderna, que era con la idea de hacer como unas escuelas para obreros, pero que en realidad lo que difundían era el odio a la iglesia y a toda autoridad. Francisco Ferrer Guardia, que curiosamente, esto hoy también nos lo ocultan, fue muy amigo íntimo de Lerroux, cuando Lerroux estaba en la extrema izquierda, fue fusilado, fue ejecutado. En aquel momento los principales, el propio Ayuntamiento de Barcelona
no provocó ninguna protesta. Pero se produjo una amplísima revuelta que empezó inesperada con el fusilamiento de Ferrer Guardia en la ejecución de Ferrer Guardia en Europa. La izquierda europea se movilizó y concretamente empezó a ocurrir cosas como manifestaciones multitudinarias de los partidos y sindicatos de izquierda en París, en Londres, en Roma, acusando a España, bueno, los tópicos de la leyenda negra, la Inquisición, España estaba torturando, España estaba reprimiendo a los presos, estaba... Sí, España... como pasa ahora con los presos etarras, por ejemplo, o los presos ahora, los golpistas, ¿no? Sí. Realmente son víctimas de un Estado represor. Curiosamente, donde más fue en Bruselas, tuvo una gran repercusión todo este tema, de tal forma que le hicieron una estatua a Francisco Ferrer Guardia y todo. Todo esto no se puede negar, que estaba movido, no es un invento mío paranoico, ¿no? Pero está en los libros, ¿no? Mucho también por los contactos masónicos internacionales. Francisco Ferrer Guardia era un masón de alto nivel y eso pues también tuvo grandes consecuencias políticas. Fue muy interesante lo que pasó en España porque recuerda algunas cosas que son de nuestra época, ¿no? Todo esto ocurrió cuando gobernaba Antonio Maura del Partido Conservador. En aquel momento nadie protestó por la, entre comillas, la represión que hubo después, que fue moderada, porque solo fueron 6 o 7 sentencias de muerte. Pero inmediatamente, al hilo de toda la protesta internacional, el Partido Liberal, que es el partido de la izquierda moderada en aquella época, que estaba en la oposición de la izquierda del sistema, empezó a convocar actos políticos en alianza con el Partido Socialista, que vendría a ser lo que el PSOE entonces era lo que hoy sería Podemos, y entonces se produjo esa alianza entre la izquierda moderada y la izquierda radical, con el objetivo común de hacer dimitir a Maura, que era el político que... La moción de censura, ¿no? Una especie de moción. Algo parecido, en aquella época no había la moción de censura. Sí, era una manera de, una metáfora, ¿no? Lo que hicieron fue presionar al rey Alfonso XIII para que se reunieron con él, sobre todo los líderes del Partido Liberal, en el sentido de que Maura tenía que dimitir. Maura tenía que dimitir porque no podía continuar, se estaban cometiendo excesos, se hablaba de torturas en las cárceles de Barcelona, ya el Partido Liberal se estaba oponiendo, que era la izquierda moderada, pero se estaba oponiendo a la legislación que previamente antes de la Semana Trágica estaba promoviendo Maura contra el terrorismo, que realmente se fue la causa de la Semana Trágica, porque la guerra fue una excusa, intentar paralizar la legislación antiterrorista que estaba promoviendo Maura. Y al final, ¿qué pasa? Pues que el rey Alfonso XIII, bueno, entre la presión internacional y la presión política, asustado con la idea de que el Partido Liberal pudiera promover la República y pudiera destituir a Maura. En aquella época el rey tenía la potestad de elegir y hacer dimitir a los presidentes. Pero lo hizo presionado, claro. Presionado, evidentemente. Maura se sintió muy traicionado por esta historia, porque además el rey Alfonso XIII pocos días antes le había garantizado que tenía su pleno apoyo. Al final, lo interesante de toda esta historia es que, bueno, cómo se giró el relato que se dice hoy en día, totalmente de un año al otro, ¿no? Y lo que al principio había sido una revuelta revolucionaria y terrorista, que había provocado muchos muertos y una gran cantidad de destrucción, de tal forma se acabó. El relato acabó siendo que había habido una revuelta popular y entonces la prensa de la época... la represión del gobierno había sido excesiva y había sido brutal. Y el culpable al final era Maura y el incluyó la prensa de la época, ¿no? Por supuesto que habría medios que... Había medios, los medios, por ejemplo, medios de aquella época, ¿no? El Liberal, el Imparcial, que era un periódico muy importante, por así decirlo, que era El País. Menos mal que era imparcial, ¿no? Sí, que era el periódico de izquierda moderada en teoría, pues al final tiene consecuencias políticas y al final, pues, curiosamente, el malo de la película, por así decirlo, acaba siendo Maura, y le hacen dimitir. Todo esto tendrá consecuencias posteriores también, porque Maura de hecho volverá a ser presidente del gobierno más adelante, pero el sistema sufrió un grave daño porque se vio ya algo que parece muy actual, ¿no? La tendencia de la izquierda moderada, en teoría, que ya que en la época del Partido Liberal, hacia la alianza cada vez más estrecha con la extrema izquierda. Y eso tendrá consecuencias importantes, porque en 1923, cuando llega la dictadura, el golpe de Estado del general Primo de Rivera, llega también, no solo por eso, otra cuestión que podemos hablar y hablaremos en otro programa, como llega apoyada por toda la burguesía catalana, la general Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña. Pero se estaba produciendo una alianza estrecha entre el Partido Liberal y el Partido Socialista, con vistas al derribo de la monarquía en el propio Parlamento, en el propio Congreso de los Diputados. Y esto también fue una de las causas del golpe militar del general Primo de Rivera. O sea, esto que vemos hoy en día, de que el PSOE, que en teoría es la izquierda del sistema, la izquierda moderada, cada vez mantiene la alianza más estrecha con la izquierda radical, de tal forma que te vamos a tener un gobierno, si Dios no lo impide, de PSOE y Podemos,
Ya empezaba a darse entonces. Bueno, muchos socialistas antiguos, Felipe González, Alfonso Guerra, no quieren esto y nos parecen buenos, ¿no? Comparado con el tema de Sánchez, ¿no? Sí, no, bueno, esto ya entramos ya en política actual, desde luego vamos a tener un gobierno de extrema izquierda con todas las consecuencias, de momento, pero esto indica que va a ocurrir eso. Pero lo que está claro es que algunas pautas, algunos corrientes de la historia son cíclicas y esto en España se repite, ¿no? La izquierda moderada tarde o temprano se hace radical. Le pasó al Partido Liberal, le pasó al propio PSOE durante la Segunda República y le está pasando al PSOE ahora. Se podría decir que la Semana Trágica fue una chispa que luego al final desencadenó con los años en la Guerra Civil, ¿no? Sí, bueno, es un jalón más, ¿no?, de la historia revolucionaria de Barcelona entre finales del XIX y entre la Guerra Civil. Después de la Semana Trágica, bueno, la campaña de Melilla, que había sido la guerra de Melilla, la excusa, digamos, termina en diciembre del año 9, aunque luego en diferentes etapas la guerra va a seguir muchos años, hasta el año 27. Pero lo interesante es que una vez sofocada la revuelta de la Semana Trágica, el magma anarquista en Barcelona sigue siendo muy poderoso, muy potente, evidentemente no queda deshecho, y vuelve a reaparecer unos años más tarde, en 1919, hace un siglo, cuando a raíz de la famosa huelga de la Canadiense, que fue una huelga muy potente que paralizó Barcelona, lo dejó sin luz y se produjeron fuertes enfrentamientos, a partir de ese momento se producirá el fenómeno de lo que se llamó entonces, muy interesante, que daría para otro programa que podemos hacer, el pistolerismo en Barcelona, que es que durante 4 años, entre 1919 y 1923, murieron en Barcelona asesinadas cerca de 500 personas en atentados terroristas. Es la época que entonces se llamó, como digo, el pistolerismo, ¿no? Es muy interesante esta época y hablaremos hoy en un programa específico. La CNT, que ya existía de antes, pero cada vez más radicalizada que el sindicato anarquista. Los anarquistas no tenían partido político porque según su ideario no podían tener un partido político porque ellos estaban en contra de la existencia del Estado. Tenían un sindicato que hacía las veces de partido, que era la CNT, que llegó a ser el sindicato más potente de España en aquella época. Y en Barcelona era muy dominante. Acabó, los sectores más radicales de la CNT pues acabaron violentamente en el terrorismo. Esto fue ya a principios de los años 20. Estamos hablando, don Rafael, de 500 muertos, que es prácticamente la mitad, la tercera parte de ETA, que es una cosa muy seria y que se conoce muy poco. Y en 4 años en Barcelona, pero ETA ha sido en 40 años, aquí fue en 4 años. Por eso esta historia en Barcelona acaba llevando a que la burguesía catalana apoye al general Primo de Rivera y la Lliga Regionalista de Cambó, que era su expresión política, apoye, vamos, entusiásticamente al general Primo de Rivera. Y lo curioso que es don Rafael María Molina, que en otros programas lo ha explicado, cuando Cataluña tenía intereses en Cuba, de hecho se lucraba mucho, como eran muy defensores, ¿no?, del ejército para defender Cuba y todo. Todos los catalanes iban por España, pero porque tenían intereses ahí también. Bueno, los catalanes, muchos catalanes lucharon, y voluntarios catalanes, la gesta de los voluntarios catalanes en Cuba, de buena fe obviamente y con mucho idealismo. Pero sí que hubo sectores de la burguesía catalana que a finales del XIX eran muy españolistas, porque no existía un catalanismo político, estaban apenas empezando. Y el tema de Cuba, vamos, la burguesía catalana, que tenía amplios intereses en Cuba, de azúcar, de tabaco, económicos, pues de tráfico, de esclavos, pues entonces esto tampoco se dice, ¿no? Hace un discurso absolutamente españolista. No luego cambió la situación. Esto no se dice tampoco, ¿no? El tráfico de esclavos. Es que hay cosas de la historia que se silencian. Esto está publicado. Bueno, está publicado, pero no se ha difundido. Está publicado, pero me refiero a un dato concreto. Uno de los principales negreros de Barcelona, de la burguesía lucrados, de la burguesía catalana en Cuba, con el tráfico de esclavos, era el bisabuelo de Artur Mas. Pedro qué curioso. Mas. Pedro Mas, ¿no? Sí, o sea, que era... Pedro, porque en aquella época los catalanes se ponían siempre, era al revés que ahora, se ponía siempre la burguesía catalana el nombre del Pilar Castellano. Era un esclavista, ¿no? Y realmente eso poco se conoce, ¿no? Poco habla de las glorias, ¿no? ¿De su abuelo o bisabuelo? Bisabuelo, creo que su bisabuelo. Poco habla de esas glorias, ¿no? Esto también es bueno que se conozca, ¿no? Sí, así fue. Pero en cualquier caso, lo que luego, volviendo a lo que decíamos antes, no se producirá esta acción revolucionaria. Después del estallido de la Semana Trágica vendrá la época del pistolerismo, unos años más tarde. El pistolerismo engendrará una violencia de respuesta en Barcelona, que fue lo que se conoció como el Sindicato Libre, que era de origen carlista y llegó a tener, poca broma, casi 100.000 afiliados. El sindicato contrarrevolucionario, que los llamados Sindicato Libre,
y que se ensalzó también en defensa contra los criminales que estaban cargando a gente por la calle. Sí, es verdad. Luego también es verdad que hicieron sus propias atrocidades porque se emprendió una... se comparaba la situación en Barcelona con la situación de Chicago. Desde luego, y la violencia nunca es justificada, la haga quien la haga, pero siempre la izquierda es la que empieza. Sí, eso sí. Normalmente la izquierda empieza y es la que lleva más número de muertos, ¿no? Porque volviendo... Esto daría para un programa específico, pero una de las... En 1921, por ejemplo, los anarquistas de Barcelona no solo llevaban sus atentados a cabo en Barcelona, ¿no? En Madrid también. Asesinar al presidente del gobierno, Eduardo Dato, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid, que son anarquistas catalanes, y eso demuestra la magnitud del conflicto que había en Barcelona. Luego, es verdad que hubo excesos policiales, claro, con el terrorismo, fenómeno tan violento que había entonces, claro. Y al final fue sofocado. Pero... Claro, es que hablan mucho de la represión, pero nunca hablan de la presión inicial que obliga a esta represión. Bueno, en realidad el término represión, en general, no era un término despectivo, en general, era un término, como usted muy bien dice, que se creó para hacer frente a la presión revolucionaria. Existía la represión contrarrevolucionaria, ¿no? La represión era la reacción defensiva. Ahora bien, es verdad que entre unas cosas y otras se produjeron grandes atrocidades. Ahora bien, una vez sofocado el terrorismo en Barcelona a partir de 1923, sigue el magma anarquista y de qué manera la CNT sigue teniendo el control de la clase obrera, la principal, la mayor parte de la clase obrera en Barcelona, y eso se verá en 1936. ¿Y de qué forma? Que poco se conocen estas glorias de Cataluña, entre comillas. Estoy seguro que en TV3 le invitarán para que usted las cuente, ¿no? No creo. Pero bueno, la historia, para bien o para mal, es la que es, no hay que contarla, y es muy interesante. Bueno, ¿qué más relación tiene la semana trágica con la actualidad, ¿no? Yo creo que hasta ahora lo ha explicado bien. No sé Hombre, no se puede decir tampoco que la Semana del Odio, como se ha bautizado de hace un mes y medio, fuera una fotocopia exacta de la Semana Trágica, porque tiene otros componentes, ¿no? En la Semana del Odio ha habido un fuerte acompañamiento nacionalista independentista que no estaba presente en la Semana Trágica. Pero en la semana ha habido un momento, por ejemplo, a nivel estético, había una foto impresionante de lo que hemos vivido hace un mes y medio, de cómo las columnas de humo subían en Barcelona por la noche desde Montjuïc, que era la foto idéntica a una foto famosa de 1909, en blanco y negro, donde suben las columnas de humo desde Montjuïc, pero entonces de los templos. Ahora bien, también tiene parecidos interesantes porque la violencia que hemos vivido en Barcelona hace un mes y medio no solamente era nacionalista e independentista, sino que también era evidentemente antisistema. Luego tú pasabas por el centro de Barcelona y la mayor parte de las pintadas eran antisistema y anarquistas más que independentistas. Pero se ha desinflado un poco, ¿no? Porque estos niñatos de los CDR que han acampado en Plaza Universidad, cuando llegada el frío parece que ya no le ven tanta gracia luchar por una república que no existe, ¿no? Estar ahí pasando frío tantos días, ¿no? Hay una frase muy graciosa que alguien expresó, que dice, el frío es fascista, ¿no? Dicen, pues algo así se está viviendo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que... Mira, hay una frase muy interesante del gobernador civil de Barcelona de principios del siglo XX que se llamaba Osorio y Gallardo, personaje que luego giró hacia la izquierda, pero que en un momento era muy conservador, y que decía una frase que retrata la Barcelona de entonces y que puede valer para la de ahora. Decía, en Barcelona la revolución es un fenómeno permanente. Decía, aunque no estalle, está siempre larvada. Y los periodos de paz nunca son periodos de que no existan revolucionarios, sino siempre el fenómeno está larvado y siempre volverá para aparecer. Y eso se cumplía entonces y se cumple hoy en día. O sea que ahora parece que está todo más tranquilo, pero no hay que bajar la guardia porque pueden estar tramando algo. No, pero hace un siglo pasaba lo mismo, ¿no? Esa frase famosa del gobernador que digo, Osorio Gallardo, que decía, en Barcelona la revolución es un fenómeno permanente, es un fenómeno que, más allá de estallidos periódicos, cuando hay una supuesta paz, es simplemente que se están reorganizando, pero siempre la revolución es un fenómeno permanente, no hay momentos en los que no existe. ¿Por qué cree que en Cataluña ha habido tanta revolución, tanto anarquismo en general? ¿Por qué ha habido esa tendencia? Bueno, a ver, ya desde el siglo XIX hubo mantenimientos revolucionarios y anarquistas en Barcelona, aunque fueron más esporádicos. Hay en teoría, la explicación más plausible es que Cataluña es la región más industrializada de España desde finales del siglo XVIII, es la que tenía más clase obrera. Hay que pensar que en Barcelona, en el siglo XVIII, que es cuando empieza la auténtica industrialización de Cataluña, a partir de 1760, en 1780 Barcelona tenía 100.000 obreros de la... 1780, de la industria textil. Dice, una industria, o sea, la industria española, que la catalana toda textil... España nos roba, pero nos lleva toda la industria aquí, ¿no? Permite, o sea... Claro, era la más importante de Europa después de la inglesa.
todo esto muy favorecido, lo que siempre nos ocultan hoy en día, ¿no?, el nacionalismo, por la política proteccionista de los gobiernos españoles del siglo XVIII y XIX. El proteccionismo era... La burguesía catalana siempre promovió la idea de que en España los gobiernos impusieran altos aranceles, o sea, altos impuestos para que los productos extranjeros no pudieran penetrar en España, porque así toda la industria nacional todo el mercado español era abastecido por la industria nacional, que como en su gran mayoría era catalana en aquel momento. Luego fue vasca, madrileña y asturiana también, pero en principio era catalana casi toda. Pues que al final España se convirtió en el mercado cautivo de la burguesía catalana. España y sus posesiones. Qué buena era España con Cataluña, ¿no? Y que poco se lo pagan ahora, ¿no? España y sus posesiones, porque todo ya... Cuando España todavía tenía su inmenso imperio americano, a finales del 18, ya estaba todo colonizado económicamente por los paños de la industria catalana. Y luego en el siglo XIX, cuando ya solo nos queda Cuba y Filipinas, Cuba será también economía económica de Cataluña, realmente. Ya, Rafa, para ir redondeando, ¿usted cree que el ciudadano medio conoce algo de la Semana Trágica? Si haces una encuesta por la calle y dicen ¿qué fue la Semana Trágica? No, ¿Sabría la gente? No. Probablemente es un término histórico que han oído hablar, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente no sabe ni en qué año fue ni en qué condiciones se produjo. Pero es muy interesante conocer la historia, porque al final la historia la gente mayor, es cíclica. Sí, la gente mayor a lo mejor habrá oído cuando quemaban iglesias. Bueno, la gente mayor ya ni siquiera, porque no queda nadie ya que viviera en 1900. No, haberlo oído de sus padres. Por transmisión oral es posible. La iglesia, yo creo que para mí, debería tener una responsabilidad especial en mantener vivo el recuerdo, porque fue la gran víctima de la Semana Trágica. Hablamos de casi 80 iglesias incendiadas en Barcelona. Y hablamos de sacerdotes asesinados. La iglesia no quiere confrontación, la iglesia está muy tranquila, tiene que callar, calladita y no pasa nada. Ahora el gran mantra de la iglesia es que hay que tender puentes, siempre dicen, ¿no? Estamos tendiendo puentes, tanto día tendiendo puentes, hasta que al final pues ya no sabe qué quedará de uno mismo. Pero así fue, ¿no? Pues fue en aquella época el gran objetivo revolucionario eran las iglesias, ¿no? En Barcelona pues ese odio revolucionario que luego se vivirá en la zona republicana durante la Guerra Civil, pero Barcelona siempre fue el principal centro del anticlericalismo, ¿no? De hecho, alguien ha dicho, y es cierto, saliéndonos un poco del tema, Companys, por ejemplo, la represión que se produce durante la República en Cataluña es básicamente un genocidio religioso, pues antirreligioso, ¿no? Porque Companys no fue realmente un nacionalista étnico al estilo de Ante Pavelic, por ejemplo, en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial. Era más bien su gobierno y su coalición revolucionaria que le presidía, era más bien un odio antirreligioso, que fue el principal, un genocidio básicamente antirreligioso. Don Rafael, para que no parezca que somos muy pesimistas, vamos a hablar en positivo. Estamos en la sección Cataluña Española. Siempre ha habido buenos catalanes, buenos españoles, como está habiendo ahora una resistencia que cada vez es menos minoritaria y está plantando cara a esta dictadura separatista, ¿no? No, bueno, siempre había iniciativas de resistencia. Ya hace un siglo, por ejemplo, en Barcelona había fuertes enfrentamientos en 1919, pues motivo para otro programa, con el tema del primer Estatuto de Cataluña que se promulgó, se intentó promulgar, ¿no? La Lliga Regionalista de Cambó, con algunos sectores, promovieron un Estatuto de Cataluña que era inconstitucional, y bueno, ya entonces se promovieron intentos, de hecho, incidentes violentos en Barcelona, o sea, de enfrentamientos entre catalanistas y españolistas, ¿no? Contra el catalanismo llegó a surgir una serie de grupos. El principal era un grupo llamado Liga Patriótica, que surgió en 1919, en el que se integraban antiguos carlistas, se integraban antiguos lerroxistas, ¿no?, que venían de la izquierda, se integraban monárquicos, se integraban de todo, y hubo fuertes enfrentamientos en las calles entre separatistas y entre los miembros de la Liga Patriótica, ¿no? Ya en 1919, que estamos hace un siglo propiamente. Y ya la última pregunta, a modo de conclusión: si hay un pacto PSOE, Podemos, Esquerra, va a ser muy problemático y pueden repetirse estos incidentes. ¿Sería bueno a lo mejor una coalición de Estado entre PSOE y PP? No lo sé, yo lo que pienso es que el objetivo de la izquierda al final en España es la República Federal. Esto lo estamos viendo y de hecho ya en el siglo XIX ya empezó a visualizarse ese objetivo durante la Primera República, que tiene lugar en el año 1873, entre 1873 y 1874, y la mayor parte del año 1874, es efímero, ¿no? Y hubo un periodo de la República Federal que fue gobernada pero de unos pocos meses, por Francesc Pi i Margall, que era el líder de los republicanos, y esto acabó generando un caos tan fuerte en España en aquella época
que se produjo la sublevación cantonalista. Lo digo porque con diferentes modalidades vemos reflejos de eso, de lo que pasó entonces, se ven todavía hoy en día. El cantonalismo de hoy en día no es como había entonces, que se sublevaron las ciudades, se sublevaron Cartagena, el cantón de Cartagena, en una guerra que puede parecer muy ridícula, pero fue muy sangrienta. Y hoy el cantonalismo pues, puede ser pues, esta profesión de partidos nacionalistas y regionalistas, pero el cantonalismo está ahí. Al final, el objetivo último de la izquierda en España siempre fue la República Federal, que en el fondo, cuando el anarquismo ha ido desapareciendo a partir de la Segunda Guerra Mundial y que fue tan importante en Cataluña y en España, al final lo que fue el anarquismo se ha ido refundiendo en el partido, en la izquierda en general, y mucho del antiguo anarquismo acabó refluyendo en el PSOE a partir de los años 70, ¿no? Y el anarquismo, uno de sus componentes principales era el federalismo o confederalismo llevado al extremo. Y al final, entre eso y que la izquierda española tiene una amplia tradición federalista desde finales del XIX, el objetivo de la izquierda es la República Federal. Bueno, y si está en peligro la monarquía, Podemos ya está hablando de un referéndum contra la monarquía. Yo creo que el rey se ha sugerido, ¿no?, que pudiera nombrar un candidato alternativo como Borrell, pero usted no lo ve viable esto, ¿no? Yo creo que, no sé, si son valoraciones políticas, me parece... se ha publicado, no invento, ¿no? Se dice que las relaciones entre rey Felipe VI y Pedro Sánchez son muy frías. Y yo lo que sí creo, es mi opinión personal, que la situación de la monarquía en este momento en España es precaria. Es precaria porque durará, de momento, mientras el Partido Socialista no ponga en su programa la República, en alianza con Podemos y todo el bloque de la moción de censura. Cuando eso ocurra, la situación de la monarquía puede hacerse insostenible. De momento es precaria. De todas maneras, para reformar la Constitución se necesitan 2/3, que tal y como está hoy la situación política no lo puede conseguir la izquierda, esos 2/3, ¿no? Bueno, no les puede conseguir, o hasta que se nos digan, por ejemplo, que lo importante es que el pueblo se exprese, que lo importante no son los formalismos constitucionales. Nos pueden exponer cualquier día, nos pueden... bueno, la izquierda, los partidos de izquierda nos pueden empezar a argumentar que no se hizo un referéndum monarquía-república durante la transición, que eso es más importante que los tecnicismos de la Constitución. O sea, yo creo que tarde o temprano, no lo estoy diciendo yo, se está publicando y está saliendo que el objetivo, ya no a largo plazo, sino a medio plazo, sino a corto, de la izquierda en España es la República Federal. Bueno, pues que Dios nos coja confesados, vamos a prepararnos para resistir y espero que este sencillo programa les haya servido a los televidentes para comprender la gravedad de lo que está pasando, pero hay que verlo con esperanza, ¿no? Nosotros como católicos tenemos fe en Dios y nada pasará que Dios no quiera, ¿no? Yo creo que eso humanamente está muy difícil, pero hay que confiar en la providencia, ¿no? Así es. Bien, ha sido un espacio más de Cataluña Española. Hablamos de temas de historia que tienen que ver con la actualidad.